Santiago Nieto Castillo nació el 7 de enero de 1973. Es originario de San Juan del Río, Querétaro. Sus estudios los inició en el Instituto Queretano, primaria, secundaria y preparatoria. Un hombre de riesgos, de familia, en donde el miedo por hablar con la verdad no existe entre sus días. Además de ser un hombre decidido y dispuesto a luchar por un México justo y sin corrupción. La justicia es una expectativa que tenemos que cumplir, es un arquetipo que tenemos que buscar siempre cumplir. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambas instituciones, sus tesis recibieron mención honorífica. Soy egresado de una universidad pública, vengo de un municipio que se encuentra, no es la capital de mi estado, y al final del día he tenido la fortuna de tener cargos para mí importantes, en donde me ha permitido hacer algo por mi país, que es lo que yo más quiero. Es profesor de las divisiones de estudios de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Es autor de diversas obras, entre las que destacan Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derechos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Obras en donde muestra la esencia y práctica de sus vivencias, aquellos relatos que han marcado de manera significativa su vida. Yo creo que reflexiones de reconocimiento hacia las personas que me ayudaron, que colaboraron conmigo, de una búsqueda, de un recuerdo de la necesidad de generar una memoria institucional. Es decir, debemos de pensar que ¿de dónde venimos? Santiago Nieto Castillo, un queretano de valor. He trabajado afortunadamente con muchas personas a mi lado, con los que la fortuna me ha permitido tener esa misma reciprocidad. Amo a mi esposa y amo a mis hijas. Bienvenidos a su programa Queretanos de Valor, un programa donde enaltecemos los logros de los queretanos que hacen algo por este Querétaro que tanto queremos y tanto cuidamos. Doctor, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por estar otra vez contigo. Y gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es muy complicada su agenda y que nos dé su tiempo. La verdad, nosotros lo agradecemos mucho. Y pues vamos a dar comienzo con esta entrevista donde ya este programa ya lo ve mucha gente de Querétaro. Están muy agradecidos con este programa porque pues ha venido mucha gente que realmente ha dado mucho por el Estado, ¿sí? Y nosotros vemos que en Visión Crítica vemos que has desarrollado tus encomiendas siempre por delante poniendo el nombre de Querétaro. Nunca has negado tu estado, siempre has sido una persona que pones por delante el beneficio de que en Querétaro se hacen las cosas bien. Ajá. Y eso nosotros te lo agradecemos porque en Querétaro queremos que así continúen las cosas. Pero vamos a hacer una retrospectiva. Vamos a empezar contigo. ¿Quién es Santiago? Santiago Nieto Castillo. ¿De quién es hermano? ¿Quiénes son sus papás? ¿Qué hacías cuando eras joven? ¿En dónde naciste? Platícanos de ti un poquito, Santiago. Bueno, yo soy originario de San Juan del Río, estoy registrado en San Juan. De hecho, mi familia Sí. tiene 5 generaciones viviendo en San Juan del Río. Sí. Y el tema de mi nacimiento es un asunto coyuntural. Mi madre tenía ya falleció, tenía una complejidad, no complejidad, sino una situación de salud que tenía que ver con el factor RH de su sangre. Entonces, por las condiciones médicas, era mejor que se atendiera en la Ciudad de México. Entonces, yo nazco en la Ciudad de México, pero el 17 de febrero me registran en San Juan del Río porque pues, mi familia vivía allá.
Y a partir de ese 17 de febrero que llego a San Juan y me registran en el registro civil, estoy en San Juan del Río hasta 1993. ¿En el 93? En el 93, donde me vengo aquí a terminar los 2 últimos años de la carrera en la ¿La primaria dónde la estudiaste? En el Querétano. Pero ¿vivías en Querétaro? Vivía en San Juan. ¿En San Juan? En San Juan, y todos los días íbamos y veníamos mis hermanos y mis primos, mis hermanas, nos veíamos todos juntos, y era como una especie de combi colectiva. ¿Y era de diario? Diario ir y venir. O sea, ¿a ti se te hizo costumbre? Porque cuando yo tuve la oportunidad de conocerte, te conocí ya en la universidad. Sí. Cuando te ibas a la Facultad de Conta a dar la vuelta, a comerte tus tortas. Y las gorditas de fuera. Exactamente, las gorditas de un lado de la paletería, buenísimas. Y cuando, pero entonces ya, para ti ya era como un hábito. Ir. O sea, San Juan del Río, antes no había muchas cosas. Y venían aquí, por ejemplo, a comprar los tenis, a comprar los uniformes, a comprar las cosas. Venían a Querétaro, porque San Juan no tenía el desarrollo que tiene ahora. Sí, bueno, ya está Celaya, había un tianguis en Celaya. El tianguis de los lunes. Sí, era una cosa. Sí. Pero no, a ver, me tocó toda esa parte de la primaria en el Instituto Queretano. De hecho, tuve compañeros como Demetrio Juaristi, como Benjamín Castro, que fueron mis compañeros de primero de primaria al último año de la carrera. O sea, son tus brothers, son tus meros brothers. Y muchos con los que pasamos primaria, secundaria, preparatoria. Me tocó el San Javier. Me tocó la época de esas tortas del San Javier, de las de pierna. Extraordinarias. ¿Cómo se llama el de las tortas? El güero. El güero del San Javier. Yo recuerdo, nosotros no íbamos al San Javier, pero nos íbamos y desde la reja las pedíamos. Extraordinarias tortas. De hecho, cuando en algún momento hubo una amenaza del cártel Jalisco en la UIF, 2 de mis compañeros, Alfredo Solórzano y Sergio Ugalde, llegaron en la noche a la UIF porque me dijo el secretario de Hacienda, después de esta amenaza, quédate en la UIF porque está blindado el edificio. Le dije, sí, con todo gusto, me quedo aquí a dormir. Me quedé un par de días, pero fue un desastre porque cuando me bañé, de repente tuvimos un muro llorón abajo, porque el edificio pues, no estaba acondicionado bien para ello. Pero la anécdota es que llegan mis dos... estaba Carla, estaba Alfredo, Sergio, y llegan con tortas del güero para cenar, pasar la noche ahí en la unidad, en lo que se esclarecía quién era este grupo que iba a hacer un ataque suicida en la Ciudad de México. ¿Y tú feliz de la vida con las tortas del güero? Por supuesto, las tortas del güero cenando. ¿No te echabas la de pierna? No, la de pierna era espectacular. Como adobado, ¿no? Le echaban un caldillo muy sabroso. Y había una salsa verde que era increíble. Increíble. No, sí, me tocó San Javier. ¿Y tus hermanas también estaban en el San Javier? Sí, estaban en el Instituto de La Paz. Primaria y secundaria, pero ya la preparatoria, pues ya entraron todas, bueno, mis hermanas, mi hermano, mis primos, mis primas, todos terminaron en el San Javier. Y todos saliendo de la escuela, pues nos regresábamos a San Juan del Río. Pues hacían en ese entonces 35 minutos, 40 minutos antes. 30 minutos. Ahorita ya es más. Ahorita ya es más. Ahorita ya es más, pero en ese momento era carretera, yo no sé cuándo la van a acabar ya, por Dios. Te tienen que dar unas vueltas y luego con la inseguridad de esa carretera de la 57. Sí. Ahora el fin de semana hubo una problemática que corretearon a unos fulanos desde Polotitlán hasta acá con los transportes. Siempre ha sido un problema. Y ahorita todo eso complica el tránsito. Pero bueno, ese es el motivo de la modernidad. Sí, desafortunadamente, en eso se ha perdido calidad de vida en Querétaro. Somos el 4º estado con mayor robo a transporte a nivel nacional, en carreteras federales y estatales. Es algo en lo que sí tenemos que trabajar todos. Y luego en San Juan del Río, muy pegados a Polotitlán. Sí. O sea, el lugar de San Juan del Río, desde Palmillas hasta Polotitlán, ese es el foco más intenso, ¿no? También tiene que ver con el robo de hidrocarburo, con los guachicoleros de la zona en Paso de Mata, Cazadero. Así es. Porque es el ducto que, llega a San Juan del Río, pasa a Pedro Escobedo, es el ducto que va de Tula a Salamanca. Y se ha dejado crecer. Porque eso se sabe de hace muchos años. O sea, tú que vives en San Juan del Río, pues eso lo sabes desde... Y nosotros que estamos acá en Querétaro,
Lo sabemos, pues en San Juan del Río con más razón, conoces todas las problemáticas de esos lugares. Oye, ¿y tu papá? ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi padre y mi madre son antropólogos. Bueno, mi padre vive, todavía trabaja en la Universidad Marista de Querétaro, es antropólogo. También nacido en San Juan del Río. Oriundo. Orgulloso sanjuanense. De igual padre que y yo. abuelo. Y abuelo y bisabuelo. O sea, ahí sí no hay duda, ¿eh? Ahí sí no hay duda, porque los que tenían duda, ahí se les quitan sus dudas. Sí. Porque nosotros lo conocemos perfectamente. Y mi madre, antropóloga también, de hecho se conocen ellos en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México y empiezan a tener una relación, se casan y se vienen a vivir a San Juan. A San Juan. En algún momento también los dos se vienen aquí a Querétaro. Y pues mi papá estaba 4 días, hoy está 4 días en Querétaro y está 3 días en San Juan del Río, tiene su peña de amigos a lo que va a comer pues cada semana, ve a mis tías, sus hermanas, entonces la verdad es que es una familia normal. Profesionistas, personas dedicadas al estudio, la investigación. Pero siempre se dedicaron a eso y siempre se los inculcaron a todos. Sí, en el tema de la antropología, el conocimiento de la historia, digamos, nuestras vacaciones eran, vamos a la pirámide de Chichén Itzá y vamos a la de Teotihuacán y conocemos era lo que les apasionaba. y vamos a Xochicalco. Es decir, siempre estuvo ligado con temas vinculados con la En vez de irnos a la playa, que sí, también se han de haber ido, pero siempre procuraban tener algo algo cultural, algo cultural, algo histórico y los temas antropológicos. ¿Y en qué se divertía Santiago Nieto en esa época? Ya que te regresabas en la primaria, jugaba fútbol, era parte de la selección del Queretano. Esos eran los buenos. Entre el Salesiano y aquí nuestro productor se va a enojar porque él era del Salesiano y eran los que tenían pique, ¿no? Los del Salesiano contra los del Queretano. Sí. Y los dos son buenos. Eran los meros buenos de Querétaro. Sí, y bueno, también en San Juan teníamos un equipo con mis primos, un equipo de fútbol que se llamaba Los Gavilanes de San Juan del Río, tanto en la primaria, después lo volvimos a retomar en la preparatoria. Ya no era lo mismo, evidentemente. Digamos, ya no llegábamos a los entrenamientos ni nada por el estilo. Pero bueno, con mi primo Gustavo, que fue presidente municipal de San Juan, por ejemplo. Gustavo, saludos a Gustavo, porque lo queremos mucho aquí, también estuvo, lo veíamos muy seguido en estas convivencias de líderes y presidentes, cuando estaba en Zagarpa. Aquí lo saludábamos mucho, ya tiene rato que no lo saludamos, pero le mandamos un saludo. Sí, un saludo a mi primo Gustavo, al buen Gus, a mi primo José, a mi primo Hugo Alday. Hugo Alday, el Charro, ese sí lo deben de conocer, Charrazo. Es el que siempre se ponía a cantar a medio lienzo. Sí, con Lalo Dorantes. Lalo Dorantes, Hugo Alday. Una pura finísima persona. Chito Orantes también. Chito Orantes. Estaba también el pequeño Nava. También, todos ellos de que andábamos en las charreas por todos lados. Y ahí andabas también tú, ¿no? No, a ver, yo creo que, pero Hugo, yo no sé qué tan buen charro fue, pero era el mejor mariachi que tenía Querétaro. Tenía una voz privilegiada. Siempre una familia muy alegre. Muy feliz. Toda la familia Nieto, muy alegres. Yo los recuerdo a todos. Y mis hermanas se dedicaban a la escaramuza. Sí. A la escaramuza. Ellos eran escaramuzas. De las palomas de San Juan del Río. Estaban con las de la Yata. Con las de la Yata. Con Gaby de la Yata. Gaby y Silvia de la Yata. Sí, y Silvia de la Yata. Silvita. También saludos. El Rififí, ex esposa, porque ya no están juntos, pero se llevan muy bien. Con el Rififí, también un charrazo, que ahora su papá tuvo un homenaje. Le dedicaron el Congreso Estatal, ahora a su papá. ¿Sí? Porque pues la verdad es que sabe de todo el tema de los charros y fue una cosa maravillosa. Y fuimos a Silvia, vimos a Gaby, vino Hugo Alday, porque pues es amigazo. Don Pepe de la Yata. Hoy diputado local de Quintana Roo por el Partido del Trabajo. También tu primo, fíjate que lo estaba buscando para... A ver si vienes, si ves esto, vente a dar una vueltecita aquí a Speakers. Sí, Hugo. Vente a dar una vuelta, Hugo, porque queremos que nos platiques en Punto Empresarial cómo le hiciste para el tema de ese registro de marcas, de lo del chile habanero, que ya es una marca registrada. Denominación de origen, Denominación de origen. Para el lado de Cancún. Sí. Ahí está. O sea, pensaríamos que es de La Habana, pero no. Es de Cancún. Esa es la denominación de origen de ahí. Él logró ese punto. Sí, fue Hugo Alday, nieto. Muy
muy prominente toda tu familia y muy querida. Sí. Bueno, mi padre, mi tío Gustavo fue presidente municipal. Sí. En algún momento mi padre fue presidente municipal. Sí, también fue presidente municipal. Y luego, ¿Él en qué año fue? Mi padre 88-91, Ok. durante los primeros 3 años del gobierno de Salinas de Gortari. Ok. Y mi primo Gustavo sería 2009-2012, fue presidente municipal. Sí. En la misma, y hay una anécdota que están Pepe Calzada y Gustavo, mi primo, y le dice Pepe a Gustavo, le dice, oye, qué casualidad que mi padre fue presidente municipal, fue gobernador cuando tu papá era presidente municipal y ahora yo soy gobernador y tú eres presidente municipal. Y le dice mi primo Gustavo, sí, porque el pueblo no entiende. El pueblo no entiende. Ese Gustavo, bien, con sus dichos siempre, ¿verdad? Sí, a ver, un tipazo, mi primo Gustavo, yo lo quiero mucho. Sí. La verdad es que tuvo una situación a la cual una tragedia, una situación muy dura en su vida con lo de su hijo. Tuvo, y su esposa también, Tania, que les mandamos un saludo, que también estuvo ya con nosotros aquí en Visión Crítica. Tania está ahorita con el tema de las IAPs, está manejando todo eso de las instituciones de asistencia pública. Las instituciones de asistencia pública, que está haciendo un trabajo excepcional, la verdad. Sí, Tania, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Sí. Y siempre ha desarrollado un trabajo muy profesional donde está. Oye, y luego también entonces, ¿no te costó trabajo porque pues estabas en una escuela donde había ciertos parámetros de educación? Porque pues sí, es una muy buena escuela, el Queretano. Cuando entras a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿qué es lo que te hace decidir entrar a una escuela de esa magnitud? O sea, la Universidad Autónoma pues tiene todas las cartas de recomendación que quieras, pero y la Facultad de Derecho, que es a la que decides entrar, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar Derecho? Yo siempre quise estudiar Derecho, siempre tuve un sentido alto respecto al concepto de justicia, y también entendía que el derecho era un mecanismo no solo de control social, como lo ve en un cierto sector de la academia, sino también un mecanismo de liberalización. Y la verdad, todo el ejercicio, todo el discurso, la teoría sobre los derechos humanos, pues eran cosas que intuitivamente yo sentía sin tener el conocimiento técnico que después fui adquiriendo. Pero ya desarrollando también. Y también tiene que ver, bueno, mis padres eran universitarios. Mi padre fue consejero universitario en algún momento, mi madre también tuvo cargos directivos en la Facultad de Filosofía durante mucho tiempo y hasta su muerte. Pero todas tus hermanas también son muy brillantes, también tienen puestos claves muy importantes. Gabriela fue magistrada electoral y es magistrada del Tribunal Superior de Justicia. María tiene un cargo dentro del Instituto Electoral de Querétaro. Jerónimo, mi hermano, es ingeniero civil y mi hermana Verónica es administradora. Y la verdad es que desarrollan sus profesiones. Sí. O sea, todos tienen una profesión. Tus papás, eso sí, dijeron, aquí no sales si no acabas la tarea. Sí, no, a ver, el tema era, la herencia que van a tener, pues va a ser la educación. Así siempre nos decían a nosotros también. Aquí lo único que les vamos a dejar es su educación, porque lo demás me lo voy a untar, hijo. Y sí me la cumplieron. No, y lo de mi madre fue estar de vacaciones con sus amigas en Guatemala. En ese momento yo era magistrado electoral regional y tenía un tema de hipertensión y se le acaban las pastillas, no lleva y en algún momento se va a dormir y al día siguiente se tenían que seguir con el recorrido con sus amigas y resulta que no salía, le van a tocar la puerta, entran y la encuentran ya con un derrame cerebral en el piso. La llevan, en lo que llegan a Guatemala City, pasan varias horas. La verdad es que las carreteras de Guatemala no son las carreteras que tenemos en México. Y pues llega con muerte cerebral. Coincidimos por distintos medios, llegamos mis hermanas, mi hermano, yo, mi padre, y bueno, ya hablando con los médicos me dicen que tiene muerte cerebral, que no hay vuelta atrás. Y pues entre familia pues decidimos que la decisión era que no fuera un vegetal, porque ella alguna vez me lo había dicho, si a mí me sucede algo así, yo quiero que me desconecten. Y al final terminamos desconectando. Y decía, tomando su decisión. Su decisión. Y ella también alguna vez dijo, siempre es una vida por otra. Y cuando muere mi abuela, es un proceso en donde nace mi sobrina
Andrea, y surgió algo muy similar. La muerte de mi madre fue con la época que nace uno de mis sobrinos. Entonces, la alegría a la casa. Sí, y bueno, de hecho nos casamos, Carla y yo, en Guatemala, en gran medida como una... Ella me lo planteó, me dijo, oye, pues, conozco un lugar fantástico en Guatemala, me gustaría que lo vieras y sí. que a ver cómo te sientes tú. Si es un lugar que te llene de paz. Y llegamos en el convento de Santo Domingo, un convento increíble, espectacular, que se cayó con un terremoto, bueno, ha sido reconstruido hoy como un hotel. Y vi el retablo, me pareció maravilloso, claro. Y dije, aquí nos casamos. Aquí quiero. Y también con esa idea de se cierra una familia, al final, pues, con el lugar donde muere mi madre, y inicia una familia diferente. Y bueno, por eso es la razón que nos terminamos casando en Guatemala. Qué bonito, fíjate que eso es algo que la gente también quiere saber, porque pues todos tenemos derecho a hacer aquí también han estado varias personalidades que también han tenido pues esa crítica, pero pues también tienen una vida personal y también tienen aspiraciones a hacer algo bien. Yo me voy a casar y quiero que mi esposa tenga una boda bonita, porque es lo que esperan toda su vida, ¿no? Entonces, pues yo voy, ¿por qué la hice de tal magnitud? ¿Por qué la hice de tal forma? Pues porque es lo que siento que merece mi esposa, ¿sí? Yo lo mismo hice con la mía, ¿sí? Y que lo agarren como, es que no, ¿cómo fue posible? ¿Por qué? Porque estás en un punto clave y tienes esas relaciones, y la gente que tiene que asistir es la gente con la que trabajas, la gente con la que convives, y pues estás desarrollando una actividad tan fuerte como lo que estabas haciendo en ese entonces, la unidad de inteligencia financiera, que no es cosa sencilla. Pues tenías compromisos y tenías que asistir y hacer algo a la altura y al nivel y al cariño que le tienes a tu esposa. Eso yo no te lo critico, al contrario, te lo felicito. ¿Sí? La verdad es que eso habla muy bien de ti. Pero pues ya sabes, la gente luego habla que cómo fue, que por qué. Pues es normal que haya ese tipo de críticas. Y luego más en los puestos que estás. Sí. Eso es normal. Al final. Pero yo aquí en Queretanos de Valor, nosotros te lo felicitamos, porque eso habla muy bien de ti y del cariño que le tienes a tu esposa. ¿Y cómo conoces a tu esposa? A ver, era 1997. Ah, ok, no tiene poquito que la conoces. Ambos entramos a trabajar al Consejo General del entonces IFE, en la época de José Woldenberg. Ella era asesora de Alonso Lujambio, más bien hacia la derecha, y yo era asesor de Jaime Cárdenas, por cierto, egresado de la Autónoma de Querétaro, con 10 de promedio. Mi querido maestro, fue mi director de tesis, fue mi jefe. Él fue el que yo vi una entrevista con él donde habla muy bien de ti. Es una cápsula que dice que vio que vio en ti diferencia de los demás estudiantes, y que él es el que te promueve a entrar al Consejo Electoral. Sí. Él me lleva, me convierte en su asesor. Fue incluso en mi primer matrimonio, fue testigo en mi boda. ¿O sea, te lo hiciste tu compadre? Sí. A ver, le tengo un gran cariño. Y bueno, así debe de ser. Cosa rara, pero más bien una coincidencia. Damos clase a la misma hora, el mismo día, en los salones contiguos en el posgrado de la UNAM. No, eso ya fue chapuza, lo hicieron a propósito. Vamos, yo quiero ver a mi compadre diario. No, es mi maestro, y la verdad es que le tengo un gran saludo, gran aprecio y gran reconocimiento a un hombre congruente, siempre honesto, brillante. Creo que yo, en la época de mayor creación o conocimiento, expansión del conocimiento jurídico que tuve, evidentemente la tuve al lado de Jaime Cárdenas. Ok. Oye, y de ahí cuando empieza tú ibas como con un perfil, que era el tema electoral. Sí. Tú ibas por ese lado. De hecho, fuiste fiscal de delitos electorales. Sí, y magistrado electoral. Y magistrado electoral, y te fuiste por ese lado. ¿Cómo fue que cambiaste el tema? O sea, de repente... Y en ese entonces yo recuerdo... culpa de Peña Nieto, la verdad. ¿Fue de Peña Nieto? Pero ¿qué pasó ahí? A ver, platícanos así. Pero ya a ciencia cierta, porque luego le damos vueltas y no. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿sí hubo una enemistad con Peña Nieto? A ver, desde que yo era magistrado electoral regional, había muchas fricciones. A mí me molestaba, siempre me quedaba 2-1 en las votaciones, y me molestaba que en los asuntos relevantes siempre ganaba el PRI. Dije, a ver, no puede ser que siempre gane el PRI. Normal. No es normal. Y
había mucha tensión. Al final de mi mandato no me querían recibir el acta de entrega-recepción y yo se lo encargué a mi segundo, en ese momento, Luis Espíndola, que hoy es magistrado electoral regional de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal. Y de hecho, originario también de San Juan del Río, que es un joven también talentoso y bajo la misma lógica, si en tus manos está, la misma lógica quiero decir que Jaime Cárdenas, si en tus manos está beneficiar o perjudicar a alguien, pues hay que buscar beneficiarlo. Así como Jaime Cárdenas me impulsó a mí, yo tuve la fortuna de tener algo que ver en el desarrollo de Luis Espíndola, que es magistrado, de Luis Alberto Trejo, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia como secretario de Estudio y Cuenta, de Daniel Dorantes, que hoy es consejero electoral aquí en Querétaro. Tuve la fortuna, Magali González, hoy notaria en el Estado de México, o sea, muchas personas que tuve la posibilidad, muchos queretanos, sanjuaneses, Carolina Pérez Luna, hoy fue mi segunda en la Procuraduría de Hidalgo. ¿Te la encontraste allá? No, siempre llegaron, hay dos personas, Enrique Ingelmo y Carolina Pérez Luna, que llegaron a la sala regional a hacer su servicio social. Ajá. Y se quedaron. Después, cuando llego a FEPADE, me llevo los dos a FEPADE. Cuando voy a la UIF, se van los dos conmigo a la UIF. Hoy Enrique Ingelmo, también originario de San Juan del Río, es quien coordina las acciones del Grupo Egmont, es el representante de México ante el Grupo Egmont, que es la unión de todas las UIF del mundo. Son una persona de San Juan del Río. Claro. Y Carolina Pérez Luna, Enrique Ingelmo ya no llega a Hidalgo, Carolina sí, y hoy es la jefa de oficina de la Procuraduría de Hidalgo, inclusive después de que yo dejo el cargo para estar hoy compitiendo por la senaduría. Oye, Santiago, fíjate que en ese libro que también hiciste precisamente en todo ese trascender y todo tu andar, hiciste un libro de Sin filias ni fobia, Memorias de un fiscal incómodo. ¿Cómo detectas esa incomodidad? Ahora, si yo voy a trabajar a algún lugar y siento que estoy incomodando, yo me voy, porque yo dije, no, ahí nos vemos, ¿no? Pues si estoy incomodando, pues ya me voy. Pero tú no, tú dijiste no, pero voy a incomodar porque voy a hacer que esto mejore. Sí, a ver. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo detectas esa incomodidad y cómo desarrollas esa incomodidad desarrollando tu actividad? Yo siempre he pensado que las instituciones deben funcionar para lo que fueron diseñadas, y particularmente la Fiscalía Electoral, pues para perseguir delitos electorales. Claro. Cuando llego, en 2015, llego por el Pacto por México, es la verdad. Llego apoyado por la izquierda, porque el PRI se iba a quedar con la Fiscalía General de la República, el PAN con la Fiscalía Anticorrupción, y le dejan a la izquierda la fiscalía que consideraban menos importante, que era la electoral. Sí. No contaban con que yo iba a llegar a mover cosas. Y Barbosa me propone, me aceptan los interlocutores del PAN y del PRI, y el dato importante es que el Manuel Bartlett, desde el PT, todavía Morena estaba en proceso de constitución, aunque se hacían llamar PT Morena, vota por mí. Y entonces yo llego prácticamente con un voto unánime, claro, menos la hija de la maestra, que después lamentablemente falleció. Llego a la Fiscalía Electoral. Y a partir de ahí empiezo a ver que lo que hacía la Fiscalía Electoral era perseguir a gente pobre que los habían movido de casa y alteraban el Registro Federal de Electores para concentrarlos y que pudieran votar en elecciones complejas. Vimos de 2,000 personas. Cosas serias ahí. Sí, desde guatemaltecos, salvadoreños y hondureños aquí, votando en Chiapas, hasta... ¿En serio? Sí, hasta temas de trata de personas que sacaban la credencial de elector para niñas jovencitas, para hacerlas pasar como mayores de edad. Pero eran temas relacionados con la credencial de elector. Okay. Y lo que yo empiezo a ver es que hay un problema de financiamiento ilícito de las campañas, que también era una conducta delictiva. Sí. Y ahí todavía no le entrabas al tema de buscar la lana, o sea, todavía no. Todavía no. Se compró Cine Minutos y lo hizo una empresa. Yo todavía no veía de dónde venía el dinero, sino más bien la empresa compró ilegalmente, porque no pueden utilizarse una empresa que no forma parte del padrón de proveedores del INE, por ejemplo. Y se me ocurre pedir una orden de aprehensión contra el subsecretario de Gobernación en funciones, Arturo Escobar,
del Verde Ecologista. Okay. Bueno, ¿cuándo empecé a sentir la incomodidad? Cuando me aventaron 8 periodicazos en primera plana del Universal. Siempre ha sido polémico. No. Yo pensé que la nulidad de Morelia, cuando fui magistrado electoral regional, iba a ser mi máximo escándalo en mi vida. No, era el inicio. Era el inicio. Por eso me dio mucho gusto dejar ahorita la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo sin escándalo. A ti te dio gusto dejar la Procuraduría de Hidalgo, pero a los hidalguenses no les ha gustado, porque estaban muy contentos con todo lo que estabas haciendo. Leí ahí en Proceso, leí un tema de la estafa siniestra, que aquí en Querétaro a lo mejor no es muy conocida, pero allá en Hidalgo está a lo que da. Y por eso están ahí, lo pueden encontrar en los comentarios de todos los flyers y de todos los posts que se hicieron para la presentación del programa. Pueden encontrar alguno que otro que habla precisamente de gente que está molesta, pero su molestia es rara. Porque la molestia es, ¿por qué te vas? Y estabas haciendo las cosas tan bien, ¿por qué te vas? Sí, a ver, se disminuyó homicidio doloso, se disminuyó secuestro, se disminuyó feminicidio, y llegamos a tasas de efectividad del 94% en feminicidio, se disminuyó la trata de personas. Sí. La verdad es que, por ejemplo, hoy hay más homicidios en dolosos en Querétaro, que son 2.400.000 habitantes, que en Hidalgo, que son 3 millones. ¿Y hay más aquí? Hay más aquí. Válgame. Pues es un dato duro y es un dato triste. Pero a lo que íbamos con este tema es, por ejemplo, en Hidalgo te vas, pero porque quieres hacer algo por Querétaro, quieres hacer algo ya por los tuyos. Sí, a ver, siempre he estado haciendo cosas por los míos. Por los ciudadanos mexicanos, sí, pero algo directo para los queretanos. Sí, directamente para los queretanos. En FEPADE me tocó hacer el protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. Por cierto, que me tocó también como contraparte en el Tribunal Electoral, que veía el caso, era mi hoy esposa. ¿Y era tu contraparte? Bueno, sí, formamos parte del grupo que estaba redactando. En alguna ocasión me manda un mensaje y me dice, oye, ¿cómo es posible que hayas mandado a tu director jurídico? Es un inútil. Acaba de decir frente a las senadoras y diputadas que no es necesario el tipo penal de violencia política de género. Okay. Le digo, a ver, ni te preocupes. Yo en la siguiente reunión yo acudo y del odio nació el amor. Sí. No, la verdad es que siempre nos llevamos muy bien. Una cosa fue el trabajo y otra cosa Y por ejemplo, ese protocolo sirvió a las mujeres queretanas que participaron en política para denunciar casos de violencia política de género. En la Unidad de Inteligencia Financiera pues, hicimos un esquema de combate a la trata de personas. Sí, un tema muy ácido en el momento. Y de grupos delictivos que inclusive nos tocó hacer un cateo con la Fiscalía de Querétaro en el Campanario, en donde habían secuestrado a una niña, a una jovencita. Sí. Y bueno, también fue evidentemente trabajar por los queretanos. El tema de Huachicol. Sí. Nosotros empezamos el gobierno de Peña Nieto con 80,000 barriles diarios que se robaban de Huachicol. Hoy hay un promedio de 5,000, 6,000 barriles. No se ha acabado. Ahora ya están huachicoleando agua. Ahora hay un tema de huachicol de agua. Hombre, esto ya está canijo. Sí, y además porque el agua va a ser un tema central para los próximos, para este siglo, al menos, y para finalmente pues, la vida de la especie humana. Necesitamos cambiar eso. Te has aventado unos tirazos. Yo tengo uno muy identificado que antes la unidad de inteligencia financiera no tenía tanto foco. O sea, sabíamos que existía, pero no tenía ese foco. Hasta que cuando entraste, eran focos diferentes, pero cuando tú entraste, como que le diste un toque diferente y le ponías nombre a las investigaciones, o sea, esas investigaciones. Y me llamaron la atención 2 investigaciones que se me hacen que fueron fuertes. Una, ¿cómo se llama? El operativo Zócalo, que fue contra el cártel de Tepito, y el otro, el de Agave Azul, contra el cártel de Jalisco. Platícanos esos temas, porque sí estuvieron duros, que la gente no sabe de dónde fueron, pero desarticulaste bandas muy, muy violentas en el país. Sí, la del Zócalo tiene que ver. ¿Por qué le pusimos Zócalo? Porque es el lugar donde convergen
el Ayuntamiento de la Ciudad de México, Sí. bueno, la Jefatura de Gobierno y el Palacio Nacional. Así es. Entonces es donde el gobierno federal y el gobierno local interactúan. Y fue una solicitud de la doctora Claudia Sheinbaum al presidente para que nos coordináramos Omar García Harfuch y yo. Tanto de la información que tenían ellos como la que tenía Guardia Nacional, empezábamos a identificar objetivos de 14 grupos delictivos. El más importante, Unión Tepito, pero también Anti-Unión Tepito. También Había una Anti-Unión Tepito. Sí, y estaba también, operaba Familia Michoacana, el Cártel de Tláhuac, y ya la mano con ojos ya estaba desarticulada, pero de cualquier forma pues, había algo todavía de había rastros financieros en realidad. Entonces, lo que hicimos fue localizar a todos los individuos, hacer un cruce de información con el Centro Nacional de Inteligencia, con el Guardia Nacional, con la Ciudad de México. Y el mismo día que Omar García Harfuch hace detenciones del cártel de Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, nosotros hacemos el congelamiento de cuentas masivo. Y llegamos a congelar en un solo día 435 millones de pesos y creo que unos 70, 80 millones de dólares. Y en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, con la DEA habíamos trabajado, pues ya casos en particular, sobre todo en Colima, en Nayarit, en Jalisco. Ellos habían localizado un contador que incluso estaba en el penal de Puente Grande y terminan matándolo al interior. Y hacen una operación que denominaron Python One en Estados Unidos y encarcelaron a 300, poco más de 300 integrantes del cártel Jalisco en una sola día. Pero nosotros siempre decíamos que si querían detener el flujo de fentanilo, lo que teníamos que hacer es que Estados Unidos no mandara armas a México. También que no se sigan vendiendo las armas allá, porque eso es lo que le da capacidad de fuego a los cárteles aquí. Y digamos, la definición fue, igual con Guardia Nacional, encontrar a los objetivos del cártel Jalisco, a quienes eran sus operadores financieros, en gran medida que eran los que tocaba este contador en Jalisco y algunas otras personas en distintos estados de la República. Uh-huh. Al final hicimos el congelamiento masivo y fueron 1,000 millones de pesos congelados en un solo día al cártel Jalisco y eso motivó, entre otras cosas, que se interceptara esta llamada por el CNI diciendo que iba a llegar un comando suicida para atacar a un alto funcionario en la Ciudad de México. No había claridad de quién era. Y al final, evidentemente, el ataque fue contra Omar García Harfuch. Así es. Recuerdo que ese día la doctora Sheinbaum me marcó porque pensaban que podían atacarnos al mismo tiempo. Sí. Y bueno, la verdad es que fui a ver a Omar. Me tocó verlo convaleciente en Médica Sur con varios impactos de bala en el cuerpo. Mataron a su jefe de escoltas. Mataron al chofer, mataron a una persona que iba pasando. Oye, ¿y no te da miedo a ti esto, Santiago? No, a partir de ahí, pues, el Guardia Nacional pues, ha tomado la decisión de a mí y a mi esposa pues, mantenernos con seguridad. Claro, tienes que tener un cuidado y también durante y posterior, porque también quedan rencillas. Sí. Pero la verdad, insisto, las instituciones deben de funcionar para lo que fueron diseñadas. La UIF está diseñada para prevenir y combatir el lavado de dinero. Claro. ¿Y quién es el principal lavador de dinero en el país? Los grupos de delincuencia organizada. Bueno, también los políticos corruptos, pero Cabeza de Vaca, sí. Romero de Champs, bueno, ya falleció, García Luna. La verdad es que hubo muchos casos interesantes que también lo que han generado pues, es que yo tengo, digamos, una antiporra. ¿Sí? ¿Tienes una antiporra? Permanente. Pero insisto, yo tenía que actuar de conformidad a lo que marca las facultades y atribuciones de cada institución en la que he estado. En la Procuraduría de Hidalgo vimos un desvío de casi 2,000 millones de pesos. La estafa siniestra, por eso le pusimos siniestra, porque era siniestro, era perverso, que en un estado con esas desigualdades sociales, con esa pobreza, con esa marginalidad, te desviaras 2,000 millones de pesos. Ya cuando yo me fui había una recuperación de unos 109 millones. ¿La estafa maestra de cuánto fue? 8,000 millones. ¿Y cuánto fue la siniestra? 2,000. No, en un estado. En un estado. Uh-huh. O sea, es una situación descomunal la diferencia. Sí. O sea, descomunal y las cantidades que se manejan.
Y ahí identificaste, no mencionas los nombres, no sé si los puedas mencionar, pero mencionas nombres de presidentes municipales involucrados. Tenemos a 8 presidentes, bueno, cuando yo me fui eran 8 presidentes municipales vinculados a proceso, 5 con prisión preventiva justificada. Teníamos 2 directores generales, aparte de otros 2 de radio y televisión por otras acciones. Teníamos un subsecretario, 3 secretarios de Estado, 1 prófugo de la justicia todavía, los otros 2 ya vinculados a proceso, 1 en prisión preventiva, el otro fuera por un amparo. Pero la verdad es que se convirtió en 2023 en el maxiproceso más importante de combate a la corrupción en el país. El epicentro fue Hidalgo. Y ahí tuve la fortuna de contar con el respaldo absoluto del gobernador Julio Menchaca, que una de las promesas de campaña era llegar a combatir la corrupción del gobierno anterior. Okay. Y entonces es por eso que están molestos que te vas. Sí. Porque dicen, o sea, a diferencia de otros, dicen, ay, qué bueno que ya se va No te vayas, dice, ya te están llamando y te dicen, no te vayas, quédate, ayúdanos, porque sí veían que no veían el piso ya de todo lo que estaba pasando. Pero sí ha disminuido muchísimo la delincuencia en el estado de Hidalgo. Pues esto es lo que es un queretano de valor para nosotros. Precisamente alguien que hace algo, en este caso, pues no nada más por los queretanos, estás hablando de todo mexicano que estamos, y no nada más mexicanos, también internacionalmente has actuado. Recuerdo ahora que estuvimos en Visión Crítica, en el programa nos hablaste que tuviste colaboraciones con Scotland Yard en Inglaterra, con HSE en Estados Unidos, con la DEA, con FBI. De hecho, dimos información a los fiscales del Distrito Este de Nueva York en el caso de García Luna. Y sí, la verdad, con las autoridades de Guatemala para el tema del tráfico de migrantes. Entonces, realmente sí fue una época extraordinaria el paso por la UIF, también el paso por la Procuraduría de Hidalgo. Yo quedo muy agradecido con toda la sociedad de hidalguense y con el gobierno de Hidalgo por el apoyo. Y bueno, pues hoy sí quiero hacer algo por Querétaro en particular. ¿Sientes un compromiso por Querétaro? Tengo un compromiso en Querétaro porque Querétaro siempre me ha apoyado. Durante 8 años tuve la enorme fortuna de ser profesor del posgrado de Derecho de la UAC. Sí. Y pues sí, por supuesto que quiero estar aquí en mi estado. Dicen que nadie es profeta en su estado o en su lugar, en su tierra, pero yo creo que en esta ocasión sí va a ser. Yo creo que en esta ocasión sí va a ser porque pues nosotros estamos ávidos también de justicia, necesitamos leyes correctas, necesitamos pues que Querétaro vaya por buen camino. ¿Tú te viste en algún momento en esta posición, desde joven, que dijeras, tenías esa directriz la tenías marcada o fue una obra de la casualidad conforme yo creo que fue avanzando tu profesión? El servicio público, sin duda. Yo creo que el servicio público te da esa satisfacción de que lo que haces tiene un reflejo inmediato en la sociedad. A diferencia del sector privado, que digamos esto tarda más en poder tener un reflejo dentro de toda la sociedad. Una buena procuración de justicia pues te da justicia, una unidad de inteligencia financiera te da certeza respecto a los costos de transacción en el sistema financiero y bueno, permite combatir el lavado de dinero. Una fiscalía electoral lo que te hace es impedir que haya abusos en las elecciones. Entonces yo tenía muy claro que era por ahí. Por supuesto mi primera ruta fue académico electoral. Cuando viene el enfrentamiento con Peña Nieto y me destituyen ilegalmente de la FEPADE, llegan las amenazas contra mis hijas, le mandan fotografías a mi ex esposa, lo que termina en mi divorcio, por cierto, Maite Maldonado, que fue estudiante conmigo en la Facultad de Derecho aquí en la UAC, bueno, iba un año abajo en realidad. Sí. Pero yo creo que todo este proceso fue un proceso muy complejo donde terminé viviendo en un departamento prestado por un amigo, hoy rector de la Universidad de Chiapas, y tenía, por cierto, se los había comentado, derecho a una camioneta blindada por haber sido su procurador general de la República, y 2 veces me la dejaron en tabiques afuera del departamento. Pero ¿Sí estaba bien ubicado el DEPA? No, sí, claro, bueno, pero sí, los vecinos, no, a ver, el tema es quién puede levantar una camioneta blindada, solamente quien tenga el equipo suficiente para ello, y yo creo que era un mensaje, por supuesto, del gobierno de Peña Nieto.
Al final del día, Marcelo Ebrard me rescata, me presenta con el presidente López Obrador. Marcelo Ebrard es quien que te identifica, que dice, él es el bueno. Exacto. Y me lleva primero a tomar un café con él, por conducto de un par de amigas mutuas, Luz María Rodríguez, que dirige el Movimiento Progresista, y Marcelo me lleva con Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí empecé a caminar ese proceso. Cuando te llevan con el presidente, ¿qué? Bueno, pues, porque venías de una afiliación política diferente a la que era, y dice, pues aquí estoy. Pero ¿cómo fue esa entrevista, digamos, esa primera entrevista con el presidente? Siempre tuve la ventaja de que tanto para ser magistrado como para ser fiscal me propuso la izquierda. Entonces a mí ya me tenían identificado como alguien, digamos, con quien se podía hablar, no un enemigo, porque la izquierda ha tenido con muchos órganos electorales la posición de abiertamente, un enfrentamiento abierto, ¿no? En caso particular me dice Marcelo, oye, te van a recibir 11:40 para que hables con el presidente, en ese momento candidato López Obrador, cuando termine su mitin. Entonces pues yo llego a las 11:40, no había ni siquiera empezado el mitin, y un periodista me reconoce y me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? En Tlaquepaque. Le digo, ni modo que le dijera, vine a comprar jarritos de Tlaquepaque. Entonces le dije, no, vengo a sumarme a la campaña del presidente. Marcelo me ve, me sube al templete, nos tomamos una selfie, la mete a redes sociales, y yo apenas en ese momento saludo al presidente y lo acompañé al aeropuerto. Me pareció una persona genuinamente honesta, genuinamente austera. Me preguntó por Odebrecht, me preguntó por cómo hacer un proceso de blindaje electoral. Okay. Me dijo que se estaba conformando un comité, un consejo electoral de Morena, donde Jaime Cárdenas formaba parte, Jesús Cantú, estaba, Germán Martínez, qué horror, pero bueno, estaba ahí Germán Martínez, nadie sabe para quién trabaja, y José María. Y entonces en ese bloque me introducen, Marcelo coordinaba la primera circunscripción, Julio Scherer la tercera, Ricardo Monreal la segunda, y entonces se hace un cuerpo en donde la coordinadora general era Tatiana Cloutier, pero cada quien tenía sus tramos de responsabilidad, y nosotros en gran medida pues era defender. Me mandan con Leonel Godoy y con Talía Vázquez a Guanajuato, me toca ir a defender a Indira Vizcaíno a Colima, me toca apoyar a Zoé Robledo en Chiapas, voy a defender a Lili Telles a Sonora. Sí, a Lili Telles. Me peleo con Manlio Fabio Beltrones porque su contendiente era la hija, era Silvana Beltrones, perdón, pues ahí sí era David contra Goliat. ¿Sí? Este pleito sí estaba muy disparejo. Y al final, para defender a Lili Telles, para lo que salió, ¿no? Y ya al final del día, digo que me toca hacer como los perros de rancho, que te sacan cuando hay pleito y te guardan en las fiestas, y al final, el día de las elecciones, me dice, Tatiana, te toca ir a apoyar a Barbosa a Puebla. Y dije, ¿por qué no me dieron Chiapas o Tabasco? Una que ya estuviera ganada. Sí. Y terminó ese día en el programa de Carmen Aristegui, defendiendo al presidente, ya presidente electo en ese momento, mientras todos los demás estaban en el Zócalo festejando. Festejando, tú estabas acá haciendo todavía las mesas de... Las mesas de análisis. Las mesas de análisis todavía. Oye, Santiago, pues mira, esto es Queretanos de Valor. Aquí siempre eres bienvenido. Y este galardón te lo damos porque realmente admiramos tu trayectoria y admiramos lo mucho que quieres a Querétaro. Yo te deseo todo el éxito en todos los proyectos que tienes, en lo que se viene adelante para ti. Y cuenta con nuestro completo y total apoyo, Speakers y Visión Crítica, siempre está con un buen queretano. ¿Sí? Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo y a la audiencia, si les quieres dar un mensaje también para despedirnos. Bueno, que creo que es importante, lo más importante que tenemos somos nosotros, son las y los queretanos. No debemos permitir que de afuera venga alguien a atacarnos y a tratar de romper la armonía que existe entre nosotros. Nosotros formamos parte de una izquierda moderna, progresista, una izquierda que está pensando en el desarrollo de las clases medias, está pensando en, por supuesto, mantener los programas del presidente López Obrador, y somos cuatroteístas a morir.
Pero lo principal es que queremos justicia, queremos desarrollo, queremos paz, y eso es lo que venimos a plantear a cada uno de los espacios donde nos invitan. Y te agradezco mucho eso, la posibilidad de que exista pluralidad de medios, pluralidad en los medios, claro, y que nos permitas espacios como este. No, pues esto es tu casa, Santiago. Las veces que quieras venir, no se olviden, hoy también tenemos en De Series Nada, también está invitado, va a ser una entrevista completamente diferente, ya saben, esa Chucha, esa Arlet y esa Semi como son. Ahí va a estar con ustedes a las 8 en punto de la noche el día de hoy. Y por lo pronto, pues no nos queda más que agradecerles su audiencia, que compartan nuestros contenidos en YouTube, Instagram y Facebook, y próximamente TikTok. Y pues muchas gracias, Santiago. No, al contrario. Esta es tu casa, y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, y nos vemos en la próxima.